Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, estar escuchando, están viendo este video o escuchando este audio. Vamos a comenzar un nuevo capítulo de Terra Sapiens con un nuevo invitado, Rafael Larraín. Ya lo voy a presentar y vamos a ir en detalle a una conversación con él. Pero antes de eso, un breve recordatorio. Terra Sapiens surge en base a varias ideas que hemos venido compartiendo con ustedes en distintos capítulos. Y como sugiere una nueva campaña, modelos a seguir de una conocida marca sueca de ropa, tenemos una pasión y vamos tras ella, ¿no es cierto? Nos mueve una atracción por la naturaleza, el deporte, la vida sana. Compartimos la motivación por hacer un aporte concreto desde nuestra perspectiva de ingenieros a poner claridad sobre lo que debe ser prioridad en este momento. Entendemos que hay muchas áreas que están relacionadas con la sustentabilidad de nuestra forma de vida, que van llegando a encrucijadas urgentes de abordar, desde lo que comemos hasta la forma en que producimos nuestros alimentos, la cantidad de energía que gastamos para hacerlo o la velocidad que tiene la tierra que cultivamos para recuperarse. Por eso hablamos de Terra Sapiens, porque creemos que como seres humanos debemos aprender a convivir de otra forma con nuestro entorno, del cual somos parte, no solo visitantes. Y por último, el rigor científico implica ir desvelando mitos, ¿no es verdad? Implica iniciar un camino de aprendizaje, implica, en nuestro caso, ayudar a la difusión. En esta oportunidad nos acompaña Rafael Larraín. Él es ingeniero agrónomo con estudios de magíster en la Universidad Católica y doctorado en la Universidad de Wisconsin en Madison, en producción animal y nutrición de rumiantes. Profesor e investigador de la Universidad Católica y el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES. Él tiene amplia experiencia en temas relacionados con la producción de carne bovina, desde el campo hasta la mesa, y en los últimos años su trabajo se ha enfocado en las conexiones que existen entre las prácticas de producción en el campo y los efectos en el medio ambiente y la productividad. Bienvenido, Rafael, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí con ustedes. Muy bien, pues. Vamos entonces al grano. Que me al gustaría pasto partir... mejor en vez que al grano. Mejor, mucho mejor. Mejor. Me gustaría partir con una frase que encontré por ahí, que es bastante provocadora, y quería pedirte tu opinión al respecto. Dice así: si nunca has escuchado hablar sobre el sorprendente potencial de la agricultura regenerativa, ni de las prácticas de uso de suelo para secuestrar de forma natural una masa crítica de CO2 en el suelo y en el bosque, no estás solo. Uno de los secretos mejor guardados del mundo hoy en día es que la solución al calentamiento global y a la crisis climática, así como también a la pobreza y a la deteriorada salud pública, yace bajo nuestros pies, así como también al final de nuestros tenedores y cuchillos. Esto lo dijo Ronnie Cummings, que es un miembro del Comité de Regeneración Internacional. ¿Compartes este comentario, Rafael? Y cuéntanos un poco en qué consiste esto de la agricultura regenerativa, en pocas palabras. A ver, comparto en gran parte el comentario. Me parece, bueno, súper bien desarrollado, pero quizás le haría un solo cambio. Ahí él usa, ¿cierto?, como la opción la alternativa. Por muy hincha que yo soy, ¿cierto?, no creo que sea la alternativa. Las opciones, ¿cierto?, y la forma de detener esta catástrofe climática es multifactorial, y una de las cosas clave es el estilo de vida. La agricultura regenerativa, la ganadería regenerativa puede ser una herramienta muy útil, pero yo diría que es una de las opciones porque en general yo creo que las personas somos muy buenos para delegar responsabilidades, y así como pasa, por ejemplo, que le echamos mucho la culpa a la ganadería, le echamos la culpa a las vacas de la mayor parte del cambio climático, delegamos, es fácil echarle la culpa a otro. Entonces, si delegamos la respuesta en otro y le ponemos, ¿cierto?, la responsabilidad a la agricultura o a la ganadería regenerativa, como sociedad es muy fácil hacernos los locos con el estilo de vida, con el consumo de petróleo, ¿cierto?, con el nivel de gasto, de consumo en general.
Entonces me gusta mucho, pero diría que es una de las opciones importantes, de todas maneras, probablemente una de las principales, pero no quisiera como restarle importancia al estilo de vida y a las cosas, ¿cierto?, que hacemos en el día a día, cada uno de los, ya no me acuerdo, 7.000 millones de personas que estamos en este planeta. Claro, claro. Y en ese sentido, ya yendo a un poco profundizando sobre la agricultura regenerativa, ¿qué significa la agricultura regenerativa en tus palabras para alguien que viene recién escuchando este concepto y quiere entenderlo de manera sencilla? Mira, a grandes rasgos lo podríamos como resumir en un conjunto de prácticas, un conjunto de manejos que están relacionados obviamente con la agricultura y la ganadería, pero que buscan no solamente, no exclusivamente producir alimento y generar un beneficio económico, sino que además buscan aumentar la biodiversidad, buscan aprovechar la naturaleza para que la naturaleza nos provea como agricultores, como ganaderos, para que la naturaleza nos provea muchas de las cosas que en la agricultura convencional la proveemos nosotros vía insumos, vía maquinaria, vía trabajo, etc. Y por lo tanto, ¿cierto? Es una agricultura que ayuda en el fondo a fortalecer el medio ambiente, ayuda a fortalecer a las comunidades, ayuda a los productores un poco a independizarse de el uso de insumos, del uso de recursos externos al campo, fomenta un poco o bastante fomenta como la economía circular, por decirlo de alguna forma, dentro de los predios, ¿ya? Entonces, eso te diría yo que son como las características principales. Y al mismo tiempo, ¿cierto? Tiene como una serie de ventajas o de co-beneficios, como se les está llamando ahora, ¿cierto? Que tienen que ver con mejorar la fertilidad del suelo, mejorar la capacidad de retención de agua del suelo, por lo tanto, de esa forma mejorar la productividad. Eh, Tiene en el fondo varios beneficios que van más allá, digamos, de simplemente aplicar un cierto número de prácticas, sino que además tenemos estos beneficios que nos ayudan tanto desde el punto de vista económico como también desde el punto de vista ambiental y social. Entiendo, entiendo. Y haciendo un poquito de historia, ¿cuándo parte este movimiento, esta idea? O hay algún país en particular que lideró esta cuestión y que nosotros hemos ido siguiendo? No, mira, bueno, el concepto regeneración se define, no me acuerdo bien si entre fines de los 90 o principios del 2000 como concepto, pero en el fondo toma muchos elementos por un lado, como filosofía propiamente tal, muchos elementos, ¿cierto?, como de sociología, y los junta con lo que son los elementos más técnicos. De hecho, la palabra, así como el concepto regeneración, como que se acuña más bien desde la arquitectura y el urbanismo, y después lo toma la agricultura, ¿ya? Entiendo. Entonces, es un concepto que tiene algunas décadas desde que se puso en papel, Y, pero disculpa, no, ¿no? dime. No, que me hacía pensar eso, si esto surge de alguna necesidad en particular, de alguna problemática que surge en el campo en esa época, o es algo que a lo mejor veníamos haciendo mucho tiempo y en ese minuto se le puso nombre, se conceptualizó, digamos. O sea, en el momento en que se conceptualiza principalmente por un tema de diseño como de infraestructura, desde el punto de vista como arquitectónico, de edificios, de ciudades, de cómo hacer que, eh, que la arquitectura, que el urbanismo sirva al hombre. De ahí surge, ¿ya? Y ahí lo toma la agricultura. Y lo empieza a aplicar esos mismos principios que tiene que ver en el fondo con un diseño orgánico, con un diseño en que considera mucho más las conexiones entre las partes que las partes en forma independiente. La agricultura que viene de la Revolución Verde, que son los años 60 en adelante, es una agricultura que dividió para vencer, es una arquitectura cartesiana, rompió cada cosa en sus partes principales y se enfocó en cada una de las partes. Por eso es una agricultura como de monocultivo, es una agricultura, ¿cierto?, que la máxima era tener estas variedades, por decirte, de trigo o de lo que sea, tener estas variedades con una capacidad productiva espectacular
y modificar el ambiente agresivamente con fertilizantes, con pesticidas, con arados, etcétera, para darle las condiciones para que esa genética se expresara. Entonces, es una agricultura, ¿cierto?, que venía como desde encontrar esta genética ultra productiva y modificar todo a favor de ella. Quintal por metro Y cuadrado, eso es lo importante. exactamente, exactamente. Ya. Entonces, un poco la respuesta es ir en sentido contrario. Fija, la respuesta es más bien cómo generamos las condiciones nosotros para que la naturaleza entregue las condiciones para las distintas variedades, los distintos cultivos, etcétera. Cómo aprovechamos los cultivos que están adaptados a un mismo lugar, a una misma zona específica, que llevan, no sé, pues cientos de años cultivándose y por lo tanto están mucho mejor adaptados a ese lugar, y cómo mejoramos las condiciones para potenciar la producción, etcétera. Fíjate, entonces es una respuesta como a esta exacerbación de una agricultura de completa intervención en contra de la naturaleza hacia un cambio de trabajar con la naturaleza. Entiendo, entiendo. Tú lo mencionabas un poco al pasar al principio, y los beneficios que esto tiene, digamos, hacia el ambiente. Y un poco relacionado con lo que decíamos al principio de la velocidad que tiene la Tierra de recuperarse, ¿no es cierto? Un poquito entrando en esa materia, vemos que, o cuando vamos investigando sobre eso, vamos viendo que los famosos monocultivos, ¿no es cierto?, van generando un deterioro en la Tierra, que después de una, dos, tres, cuatro, cinco pasadas, nuestros agricultores se van dando cuenta que hay un daño que cada vez es más difícil y más lento de recuperar, y que va en detrimento de esa productividad que estábamos hablando al principio. Entonces, ¿de qué manera esto ayuda en ese sentido? Porque entiendo yo que eso básicamente es lo que se está buscando con la agricultura regenerativa, ¿no? Exacto, y de hecho la palabra regenerativa justamente se refiere como a volver a este estado previo, a este estado como mejor, ¿cierto? A diferencia como de sustentabilidad, y ahí hay un tema súper importante que aprovecho de meterlo, ¿cierto? Claro, claro. No es lo mismo sustentabilidad que regeneración. Sustentabilidad, el concepto, ¿cierto?, es no comprometer la producción, no comprometer los recursos para las generaciones futuras, y por lo tanto, cuando hablamos de sustentabilidad estamos hablando un poco de mantener las condiciones actuales. Entonces, cuando hablamos de regeneración, estamos hablando, ¿cierto?, no de mantener, sino que estamos hablando de recuperar y de volver a estados superiores, ¿te fijas? Entonces, lo que tú describías un poco es el proceso como de degradación, ¿te fijas? Sí. Y lo que buscamos con la agricultura regenerativa, con la ganadería regenerativa, es volver atrás en ese proceso de degradación. No simplemente mantenernos en el lugar donde estamos, sino que volver atrás. Y este sistema convencional, este sistema, ¿cierto?, heredado de la Revolución Verde de los años 60 en adelante, justamente generan esa degradación por las prácticas, sobre todo, ¿cierto?, lo que tiene que ver con el uso de productos tóxicos para combatir plagas, combatir malezas, combatir hongos, etcétera. Y también con la inversión de la tierra en forma permanente, o sea, usar el arado, las rastras que revuelven la tierra, rompen su estructura. Eso va deteriorando el suelo y va haciendo que se pierda la materia orgánica del suelo, que la materia orgánica es lo que le da al final la capacidad de retener agua, le da la mayor parte de la fertilidad. Cuando tú agregas tierra de hoja en tu jardín, cuando tú agregas compost en tu jardín, lo que estás haciendo es meter materia orgánica al suelo, ¿fija? Claro. Entonces, lo que buscamos un poco es recomponer eso, es volver atrás. Los años, ¿cierto?, de estas prácticas han ido reduciendo la materia orgánica, han ido reduciendo la biodiversidad, han ido generando contaminación, y un poco lo que buscamos es respetar los tiempos de la naturaleza, devolver esta condición de biodiversidad, y a través de eso empezar a reconstruir la estructura del suelo, la porosidad, la materia orgánica, su capacidad de retener agua, y todas las interacciones que existen entre las plantas y el suelo.
en la agricultura convencional el suelo es casi como un lugar para que se firmen las raíces. Yo tengo que entregarle el agua y tengo que entregarle los fertilizantes y todo. Lo que nosotros buscamos en el fondo es reconocer que el suelo es un ecosistema completo y que las plantas evolucionaron en conjunto con el suelo por millones de años, y hay un montón de relaciones simbióticas en que la planta ayuda a las poblaciones del suelo y el suelo ayuda a la planta. Entonces tratamos de potenciar todo eso, ¿ya? Y Y con eso eso en el es fondo... espectacular, ¿eh? Yo escuchaba un poquito antes de conversar contigo a otra experta que decía que, o opinaba que el suelo es como el sistema digestivo de la planta, pero externo, digamos. Nosotros lo tenemos adentro y las plantas lo tienen en el suelo. Eso lo aprendí ahora investigando sobre esto y me parece fascinante. Y además explica que los herbívoros, digamos, las vacas entre ellas, cumplen un rol fundamental en esta cuestión. Tú lo mencionaste así al pasar, dijiste ganadería regenerativa. ¿Cómo se relaciona con la agricultura regenerativa? Bueno, ahí un poco está todo esto de volver a los ciclos naturales, a los tiempos de la naturaleza que tú estabas hablando. La naturaleza se esfuerza en el fondo por mantener los suelos cubiertos, por mantener los suelos protegidos, ¿ya? Y eso es parte de lo que hacemos. Y como decías tú, el suelo, ¿cierto? Como tú lo decías, como el sistema digestivo, por decirlo de alguna manera, de una planta, es una súper buena analogía, ¿ya? Hay otra analogía que a mí me encanta, que es, en el fondo, el suelo es como ¿cierto? Lo que mantiene la vida de la planta. Y cuando nosotros destruimos el suelo, cuando nosotros, ¿cierto? Aplicamos fertilizantes químicos, es como tener ese suelo enfermo, ¿ya? Y es como tener, en el fondo, a un enfermo con suero. Entonces, si tú hablas con un agricultor tradicional o convencional, él te dice, claro, pero si le dejo de echar fertilizante, no voy a producir nada. Y efectivamente, ¿cierto? Hay un proceso que requiere como reconstruir este suelo. Si tú de un día para otro sembráis lo mismo, así exactamente lo mismo, y dejáis de echarle químico, te va a quedar la escoba, porque es como que tuvierais una persona en el hospital manteniéndola con suero. No podéis sacarle el suero de un día para otro y pretender que se ponga a comer y que salga caminando. Es un proceso más lento, ¿no? Es un proceso donde hay que hacer como una reconstrucción de las condiciones. Nosotros lo llamamos, hay que hacer una transición. ¿Ya? En agricultura regenerativa, en agroecología, se habla de una transición, en que tú tienes que volver a generar esas condiciones que perdiste para que este sistema digestivo, como decías tú, funcione por su cuenta. Y ahí es donde los animales tienen un rol súper importante, en todos los ecosistemas donde hay en el fondo una estrata herbácea, donde hay pasto, donde hay hierbas, ¿cierto? En el mundo, todos esos ecosistemas evolucionaron por millones de años con animales encima, ¿ya? Con grandes herbívoros encima. Y donde habían grandes herbívoros, habían grandes depredadores, y si tú ves un documental, ¿cierto?, de las manadas de ñus en África, de los búfalos, de las cebras, tú veis unos grupos de animales súper apretados, caminando todo el rato, van comiendo mientras van caminando, los leones están escondidos por ahí por los lados. Y arrancando los predadores, claro. Exacto, y si te fijáis, están siempre caminando, están siempre avanzando, y por eso se producen las grandes migraciones, ¿cierto?, que son bien conocidas ahí en África. Entonces, eso es lo que ayuda como a construir el suelo. El herbívoro, ¿cierto?, se come el pasto, bostea, hace caca, la caca, ¿cierto?, es un fertilizante espectacular, orina, también ahí está devolviendo casi todos los nutrientes que finalmente se come, los está devolviendo al suelo y continúa avanzando. Entonces, el proceso de que se comió la planta, que bosteó, que orinó y que dejó, digamos, ese lugar atrás, permite que la planta rebrote. ¿Ya? Y eso es lo que muchas veces el ganadero acá o el agricultor acá no le cuesta entender. Ese animal avanzó y no volvió atrás en muchos días porque a nadie le gusta, ¿cierto?, comer en el lugar donde tenéis bostas y orina. Claro. Entonces, ese animal continuó migrando y esa planta volvió a crecer, volvió a desarrollar follaje, volvió a desarrollar raíces.
y todas esas raíces, ¿cierto?, son en el fondo como el alimento para todo este ecosistema que estábamos hablando del suelo y para todos los microorganismos y los hongos y todo eso. Entonces, esta interacción entre el animal que va, come la planta, abandona el lugar y no vuelve hasta que la planta ha vuelto a desarrollarse, es lo que finalmente, ¿cierto?, ayuda a construir este suelo, tanto desde el punto de vista como del ecosistema, de todas las relaciones entre los distintos organismos, como también ayuda a meterle carbono al suelo. Las raíces, ¿cierto?, que van creciendo y que después van muriendo, es la materia orgánica que después entrega más fertilidad. Los poros donde crecieron esas raíces que después se descomponen son por donde entra el agua y por donde entra el aire. Entonces ahí es donde va a ir reconstruyendo el suelo. Y en los sistemas convencionales parte de lo que hemos hecho es que hemos separado completamente los animales de los cultivos y tenemos tierras de cultivos y tierras ganaderas, ¿ya? Y en realidad lo que debiéramos hacer es juntar ambas. El animal es una pieza fundamental para justamente favorecer la salud del suelo. En los sistemas, cuando yo estudié, ¿cierto?, hace hartos años atrás, todavía yo quizás como que llegué a las últimas generaciones en que las rotaciones de cultivos con praderas todavía eran como importantes. Hoy día como que intercalar cultivos con praderas ya casi no se usa, ¿fijas? Y eso es parte de lo que tenemos que volver, porque cuando tú tienes 2, 3, 4 años de pradera entre medio de un año de cultivos, esos 2, 3 o 4 años de pradera, justamente permiten al suelo recomponerse y recuperar todo lo que pierde cuando tiene un año de cultivos, cuando se hace inversión, cuando se aplican productos, etc. Entonces, el rol del animal finalmente en un suelo saludable es tremendamente importante y desgraciadamente un poco lo hemos dejado de lado y lo hemos prácticamente olvidado. Claro, y o sea, entiendo que hay como una función casi mecánica, ¿no es cierto?, de tratamiento del suelo por parte del animal que de alguna manera va generando o va devolviéndole esa porosidad a la tierra para volver a la esponja, digamos, a su capacidad de absorción que tenía original, ¿no? Además, claro, ¿no, verdad? sí, el pisoteo de los animales Exacto, es súper importante por, tal como dices tú, porque cuando llueve y el suelo no está protegido, no tiene una capa vegetal encima, la lluvia, aunque suene bien increíble, cae con tanta fuerza que empieza a generar una capa como una costra en la superficie del suelo. Y esa costra se empieza como a impermeabilizar. Si tú vas después de una lluvia, ¿cierto?, a un lugar donde no hay pasto, donde hay tierra, y metes el dedo, vas a sacar una capita dura de, no sé, 1 centímetro, 1,5 centímetros. Entonces, si esa capa después se seca, empieza como a impermeabilizar los suelos y evita que pase el agua, evita que pase el aire. Y el paso de los animales es muy importante para ir rompiendo esa costra. Al mismo tiempo va enterrando semillas, va pisando el pasto viejo y lo va poniendo en contacto con el suelo para que se descomponga, entonces le ayuda a la parte, digamos, la materia orgánica que está en pie, que está en la parte, ¿cierto?, sobre el suelo, ayuda a ponerla en contacto con el suelo, le entrega más alimento al suelo, entonces va enriqueciendo todo este ecosistema. Entonces, yo me imagino, Rafael, que en ese sentido, en la medida que nuestro ambiente se va transformando, porque ya el desierto va avanzando y la mega sequía que estamos viviendo es cada vez peor. Los suelos son cada vez más áridos, más duros, menos permeables, etc. Entonces esa función me imagino que va tomando más relevancia, más importancia cada vez, ¿no? Absolutamente. Hay un ejemplo que es espectacular, que cualquiera persona lo puede buscar en internet, que se llaman los pasticultores del desierto, que es un grupo de personas que trabajan en el desierto, creo que es el desierto de Chihuahua en México, y donde mediante pastoreo planificado, mediante lo que hemos estado conversando, respetar los tiempos de recuperación, hacer que los animales se muevan, ¿cierto? Y en el fondo hacer esta ganadería regenerativa, ellos tienen 10 o 20 veces mayor productividad que sus vecinos, mientras sus vecinos tienen un suelo descubierto, un verdadero desierto, ellos tienen pastizales que para esa zona, para esa lluvia, es una cosa así que tú dices, pero ¿cómo puede haber
tanta diferencia, si llueve lo mismo, la temperatura es la misma, el suelo es el mismo, ¿cómo puede haber tanta diferencia? Y eso tiene que ver, claro, con el uso correcto de los animales, con el uso de los animales como una herramienta de regeneración, como una herramienta para mejorar el ambiente, y que aparte te mejora el negocio, te mejora la productividad, te mejora las ventas. Entonces, Claro, claro. es un win-win, te fijáis, por todos Claro, todo lados. gana, todo gana. Tú Exacto. mencionaste que de alguna manera los monocultivos van en contraposición a esto, ¿no es cierto? Van generando un deterioro. Hay otras prácticas, digamos, que también van en contraposición con la agricultura regenerativa y que de alguna manera tenemos que ir buscando las formas de revertir o eliminar eventualmente. Bueno, todo lo que vaya en contra de la biodiversidad y todo lo que vaya en contra de la salud del suelo, uno puede considerar en el fondo que van en contra de la regeneración. Entonces, el monocultivo, ¿cierto? Por definición, en el fondo Claro, lo que trata es eliminar la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo, lo que hace la agricultura regenerativa es trabajar con cultivos multiespecies. Trabajar ya, que puede ser en el fondo al mismo tiempo. Por ejemplo, nosotros que tenemos unos cultivos que son para producir alimento para los animales, ujú, en vez de producir una especie, tenemos una mezcla de 6 especies distintas y cada ya, especie está escogida porque cumple distintas funciones y se complementa con las otras especies, etcétera. Como lo utilizamos para alimentar a los animales, después todo eso es pasto, ¿te fijas? Pero cuando se hacen cultivos, por ejemplo, para producir grano, para producir que no puedes producir, no sé, en el mismo espacio físico trigo con poroto, por ejemplo, ujú, lo que hace es que los ubicas uno al lado del otro para que se complementen de todas formas, para evitar ciertas extensiones de monocultivos muy, muy grandes, o los alternas en el tiempo. ¿Ya? La ya, biodiversidad no es exclusivamente al mismo tiempo en el mismo lugar. Es el ideal, por supuesto, ujú, ujú, pero tú puedes igual aumentar la biodiversidad, ¿cierto? Alternando en el tiempo y alternando también en el espacio. Entonces, empiezas a hacer cultivos donde vas mezclando bandas de diferentes elementos, con eso evitas, qué sé yo, que el traspaso de plagas, ¿cierto? Se limita. Vas después, si este año pusiste, por decirte, un trigo aquí, el próximo año pones ahí poroto. Entonces la leguminosa ya, después le va a entregar a la gramínea, al trigo que viene atrás, le va a entregar nitrógeno, la vas hidrógeno, claro. cortando los ciclos de las especies plagas. Ujú. Hay muchas formas que van más allá de, como te decía, de tener exactamente en el mismo lugar y al mismo tiempo cosas distintas. Y en Y definitiva, me imagino que, disculpa, te interrumpo, no, dale nomás. la salud de la tierra, al final, como consecuencia natural, está relacionada con la salud de las personas, ¿no? Con lo que estamos comiendo, que es un poco la frase con la que partimos, ¿no? ¿Verdad? No solo ya se bajo nuestros pies la solución, sino que también donde termina el tenedor y el cuchillo, lo que estamos comiendo está relacionado directamente con eso, ¿no? Absolutamente. Y en el fondo, cuando tú generas las condiciones para que la naturaleza provea los servicios que te ayudan a producir, que te ayudan, ¿cierto?, a que crezca lo que tú estás tratando de producir, tienes que meterle menos productos químicos, tienes que meterle Claro, menos productos tóxicos, etcétera. Y por lo ahí tanto, va. ¿cierto? Vas tendiendo a productos que tienen cada vez menos cosas externas. Mm, La agricultura regenerativa no es necesariamente orgánica, ¿ya? Hay una ya, pequeña distinción, pero la mayoría de las veces tiende a eso. En regeneración hay una cierta flexibilidad en el sentido de entender estos procesos de transición de los que hablábamos antes. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que un agricultor, un ganadero regenerativo, eh, en ciertas circunstancias y sopesando bien los pros y los contras, a veces usa productos químicos también, no están prohibidos. Pero claro, en claro. general, como empiezan a generar las condiciones para no necesitarlo, termina yendo, ¿cierto? Y muchas veces convirtiéndose en un orgánico de hecho, Claro, digamos, no para necesariamente en el sacar el papel. suero de una vez por todas.
Exactamente. Entonces, efectivamente, tú vas tendiendo a estos sistemas que van usando menos productos tóxicos y al final de cuentas van generando productos que son al también más nutritivos. Por ejemplo, hay unos trabajos en Inglaterra que compararon las composiciones de minerales de los alimentos de la década, por decirte, de los años 60 con la década de los 90, donde la gran diferencia, ¿cierto?, es como la masificación de esta agricultura de full insumo. Y lo que ellos vieron es que los alimentos más antiguos tenían muchos más minerales que los de este modelo de agricultura tan industrial. Probablemente justamente porque como el suelo, como la vida del suelo ha disminuido, como las interacciones entre la planta, los microorganismos, los hongos han disminuido, entonces el agricultor cuando entrega fertilizantes químicos entrega 3, 4 elementos químicos y el resto normalmente no los entrega. Entonces la planta al final, ¿cierto?, ha sacado del suelo menos de esos otros elementos, de esos otros minerales, porque este ecosistema del suelo no está funcionando, esta simbiosis con los otros microorganismos no está funcionando. Y por lo tanto, ¿cierto?, no ha podido entregarle ese tipo de elementos desde el suelo a la planta, y como no se lo está entregando el agricultor, entonces la planta tiene menos de esos nutrientes. Entonces, efectivamente, vas tendiendo, ¿cierto?, a productos que debieran ser más saludables para las personas. Más saludables, claro, claro. Exacto. Y al ir estudiando eso que tiene que ver ya con temas de alimentación, ¿no? Aparece esta famosa Universidad de Wageningen en Holanda, en el sector que ellos han denominado o autodenominado el Food Valley. Donde se hace todo este desarrollo y hay mucha inversión del Estado y mucha relación con universidad y con empresa privada, me refiero, para ir trabajando el desarrollo de los alimentos. En el mundo de la agricultura regenerativa, lo que tú estás trabajando, ¿pasa lo mismo? Es decir, son estos grandes centros de estudio, las universidades, los que tienen el conocimiento y hacia abajo va permeando la teoría, o cómo se ha dado en este caso? No, de hecho en general funciona al revés, y la academia, Mm. la ciencia, las universidades ha sido bien reacia a todas estas cosas. La agricultura regenerativa nace más bien como un movimiento de las bases, ¿ya? Surge como agricultores que empiezan a aplicar estos conocimientos, a compartirlos, ¿cierto? A obtener buenos resultados, y que van en contra de mucho de lo que la educación convencional, los institutos, las universidades, etcétera, están enseñando, ¿ya? Entonces Ya, crea ya, obviamente claro. resistencia. Y lo que ha ocurrido en el fondo es que justamente el conocimiento, las experiencias han surgido desde las bases y eso ha generado un problema que estamos empezando, ¿cierto?, a enfrentar, es que hay poca ciencia detrás, ¿ya? Tú estás con los agricultores, tú ves sus campos, se ven espectaculares, te cuentan maravillas, tú ves que los negocios han florecido, pero no encuentras eso, ¿cierto?, medido, contado, comparado, etcétera. Entonces, yo te diría que en los últimos 10 años la academia ha empezado como a tomar en serio estas cosas y ha empezado a construir información, digamos, con rigor de academia sobre estos temas. Entonces, estamos muy al debe en eso. Y es algo, ¿cierto?, que tenemos que ir atacando, es información que tenemos que ir generando, porque obviamente que las personas en general, ¿cierto? Si hay mucha gente que si no ve esa información, simplemente no lo cree, porque no sé, pues llevan 10, 20, 40 años recibiendo otra información opuesta. Claro, Entonces, claro. entonces hasta que no vea como una información así, digamos, científica, por decirlo de alguna manera, que les muestre que estas cosas funcionan, están absolutamente bloqueados a aceptarlo, ¿ya? Entonces ahí hay una Eso, tarea inmensa. Sí. claro, eso te iba a preguntar porque en general,
el tener la capacidad de mostrar esos beneficios, y está siempre ese mito, ¿no es cierto?, de que el empresario, o en este caso el agricultor chileno, es ultra conservador, en el sentido de que no va a invertir si no tiene súper comprobado que eso va a dar buen resultado. Entonces, me imagino que no ha sido fácil el No. demostrar esos beneficios, ¿no? No, y es súper, es bien complejo porque como conversábamos antes, el enfoque es sistémico, no es cartesiano. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? En un sistema de variedades genéticas superiores, con arados, con rastras, con fertilizantes, con insecticidas, con fungicidas, etcétera, tú puedes dividir un campo en parcelas de 5 por 5 y por lo tanto puedes probar diferentes combinaciones en una superficie relativamente pequeña, hacer tus tratamientos, que es como el método científico clásico, ¿te fijas? Entonces, en una superficie pequeña, adentro de un invernadero, en maceteros, en parcelas pequeñas, tú puedes hacer réplicas, puedes sacar comparaciones, comparar tratamiento A, B, publicar, hacerlo disponible al público, fácil. En estos sistemas, en cambio, es muy complejo porque como tú estás dependiendo de todo este ecosistema que está alrededor del lugar donde estás trabajando, entonces al final de cuentas, en la práctica, en la vida real, cada campo es una unidad que no tiene un control equivalente. ¿Te fijas? Entonces cada campo funciona como un sistema completo. Y eso significa que al final de cuentas cada campo es una observación. Y lo que antes tú podías hacer, no sé, pues en un par de hectáreas o en un par de metros cuadrados, podías hacer 20 o 50 observaciones. Ahora cada campo es una. Y Claro, nunca claro. tienes como el equivalente sin el tratamiento exactamente comparable. Es muy difícil. Ya. Y eso, en el fondo, hace muy complejo levantar información, digamos, con tratamientos, con análisis estadísticos convencionales. Y eso ha dificultado mucho la difusión y la extensión de este conocimiento. Ya. Estamos ahora tratando de construir eso. Lo que hacemos en el fondo es intentar hacer estudios de caso, intentamos comparar los que están haciendo estas prácticas con los vecinos convencionales, de manera que el clima sea el mismo. Pero es complejo y es una dificultad que, digamos, no vamos a poder sacarnos de encima. Es parte de la naturaleza del sistema al final de Claro, claro. tener estos sistemas más complejos. ¿Qué tan avanzado vamos ahí como país en ese sentido? ¿Se han hecho algunas experiencias que sean notables, o estamos recién dando los primeros pasos? ¿Cuál es tu opinión? A ver, como ciencia propiamente tal, yo te diría que estamos como empezando a documentar estas cosas. Ya no hay muchos años, hay experiencias desde la agroecología, a nivel como de huertas, a niveles relativamente pequeños, hay harta experiencia, no sé, pues hay 30, 40 años de experiencia en algunas cosas, pero no necesariamente, digamos, con un enfoque experimental, sino que muchas veces con un enfoque más bien demostrativo, por ejemplo. Ya. Entonces estamos como empezando, yo te diría, a construir este tipo de información. Eh, y claro, mientras no, o sea, ese es uno de las grandes limitantes. Si los Claro. productores, ¿cierto? Cuando tú les cuentas, le explicas los principios, la mayoría te dice, sí, suena súper razonable lo que estáis diciendo. ¿Dónde están los números? ¿Dónde están las productividades de los campos? ¿Dónde están las Claro, utilidades de los campos? Es lo primero que te dicen. Y claro, claro. efectivamente hay poco de eso. Entonces estamos empezando a levantar todo eso. Y eso, como esas experiencias están súper distribuidas, según lo que tú me explicabas, me imagino que un poco no hay, lo que te entiendo, ¿no? No hay un país que vaya a la delantera de este desarrollo y que nosotros digamos, oye, mira, sigamos la experiencia que están haciendo esto, sino que son más bien pequeños productores en distintos lados los que van dando a conocer su experiencia, y en base a eso se van generando ensayos. Sí, sí, no hay como un centro que uno dijera ya, si yo quiero capacitarme tengo que irme un año a la Claro, Meca que está en este lugar. No, no, desgraciadamente no es así.
Por supuesto, van mucho más adelante que nosotros en Estados Unidos, van mucho más adelante que nosotros en Europa, incluso en África hay experiencias, ¿cierto?, que tienen 20 años y cosas así. Pero en general es un conocimiento mucho más desagregado, es un conocimiento que, como decíamos antes, ha surgido desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Aquí el modelo de la universidad haciendo sitios de demostración no existe. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto que nos financió la Fundación para la Innovación Agraria, pero no lo llamamos un sitio demostrativo, lo llamamos un sitio de aprendizaje, ¿ya? Claro, claro, Porque el exactamente. enfoque es al revés, te fijas, Sí, nosotros vamos a probar esto, vamos a cometer todos estos errores, no tenemos 50 réplicas y por lo tanto, ¿cierto?, no podemos comparar con estadísticas finas. Entonces, estamos haciendo esto, aprendamos, ¿cierto?, qué lecciones sacamos de aquí y cómo podemos aplicar eso en realidades relativamente similares. me gustó mucho eso que dijiste porque digamos que a lo largo de la conversación se han ido dando varios ejemplos que van en la misma línea, desde por ejemplo, los productores que van generando conocimiento en forma asociativa, o los campos que en definitiva no son independientes, sino que están relacionados unos con otros, las mismas plantas. Al final vamos cayendo siempre en la misma conclusión, esto de que las cosas existen en forma individual, pareciera que no existe, o sea, todo forma parte de un ecosistema o de un algo más grande. Y en el minuto en que nosotros lo tratamos de entender como algo individual, lo coartamos. Pero cuando lo entendemos como sistema, florece. ¿Estoy entendiéndolo bien? ¿Es eso lo que tú estás tratando de explicar? Sí, absolutamente. En el fondo, la visión de la agricultura regenerativa, del holismo, es justamente entender que tú tienes ciertos sistemas que son parte de sistemas más grandes y a la vez los puedes subdividir en subsistemas, pero que están todos conectados y que las relaciones entre las partes son tanto o más importantes que las partes mismas, ¿ya? Entonces, Claro. eso es parte como de lo que está en la Esa es la base filosofía, de ¿no? un pensamiento regenerativo, ¿te fijas? Es mirar que la naturaleza funciona así. La naturaleza, ¿cierto?, no funciona teniendo, no sé, por la semilla por allá y el suelo por allá y el agua por allá. Funciona con no sé, cientos o miles de especies que están en 1 centímetro cuadrado de suelo. Tenemos miles de especies distintas de hongos, de bacterias, de todo, y ellas están interactuando con las raíces y las raíces las están alimentando y el ecosistema, la interacción que se forma alrededor de la raíz protege a la raíz de otras cosas y están ocupados los nichos para que no vengan los otros a comer. Oye, es realmente fantástico y uno, ¿cierto?, como que se asombra Claro. de la complejidad en cosas que uno tiende a pensar que son súper simples. Te fijas, empiezas como a No descubrir. terminan nunca. Exacto, empieza a descubrir estos niveles y estas Claro. como una cebolla con 1000 capas y cada vez vas viendo otra capa y otra interacción. De verdad que es como intelectualmente es Sí, pues un fascinante. desafío así, Fascinante, pero como dice tu ícono ahí. fascinante, realmente. Y en otra de esas capas, como para agregarle un elemento más a la conversación, está el tema del CO2, ¿no? De la captura de CO2, porque al final, Por supuesto. claro, estamos hablando de productores y esos productores efectivamente venden lo que producen y la rentabilidad por hectárea sigue siendo un tema importante para ellos. Eh, entonces, ¿cómo se relacionan estas cosas? ¿Qué tiene que ver la captura de CO2 con todo esto que estamos hablando, Rafael? Lo que estábamos hablando, ¿cierto?, de la degradación de los suelos, uno de los indicadores más evidentes es la pérdida de materia orgánica, ¿ya? En la medida que tú tienes estos sistemas de cultivos más convencionales, full insumo, full labranza, vas perdiendo materia orgánica. La materia orgánica, la mayor parte de la materia orgánica es carbono, ¿ya? Y por lo tanto, cuando tú pierdes materia orgánica, lo que estás haciendo es que ese carbono que estaba retenido en el suelo, en forma de materia orgánica,
se va a la atmósfera en forma de CO2, ¿ya? Y por el otro lado, el proceso inverso es la fotosíntesis. Lo que hace una planta durante la fotosíntesis es que toma CO2 del aire, lo convierte en azúcares y lo distribuye tanto a las hojas y los tallos, que es lo que nosotros normalmente vemos, pero obviamente que también va para las raíces, ¿ya? En las plantas así típicas, tú tienes normalmente más masa de raíces que masa de planta. Entonces, si por decirte algo, tú tienes 1 kilo de planta para arriba, tú puedes llegar a tener 2 o 3 kilos de plantas, ¿cierto?, bajo el suelo, en raíces. Entonces, lo que ocurre, ¿cierto?, es que nosotros, o la naturaleza, perdón, usa la fotosíntesis y usa las plantas para sacar CO2 del aire y meterlo al suelo. Entonces, cuando tú haces estos manejos, cuando haces agricultura regenerativa, cuando estás pensando en el suelo, cuando estás pensando en cómo funciona ese ecosistema, tú estás favoreciendo el crecimiento de raíces, estás favoreciendo la permanencia de las plantas, digamos, protegiendo el suelo en forma permanente, estás favoreciendo idealmente especies perennes y por lo tanto, ¿cierto?, que haya crecimiento a lo largo de todo el año. Y eso lo que hace es meter raíces y meter exudados. La planta alimenta a los hongos, a las bacterias, directamente alimentándolos. La planta empuja azúcares hacia afuera de la raíz para alimentar a todo el ecosistema del suelo. Y eso significa que vamos metiendo de vuelta al suelo esta materia orgánica, que en el fondo la sacamos en forma de CO2 del aire y la metemos al suelo en forma de materia orgánica. Y de esa forma, ¿cierto?, lo que hacemos es capturar carbono, lo vamos dejando en el suelo, enterrado, en formas, ¿cierto?, relativamente estables y que por lo tanto tienen la capacidad de permanecer ahí en el suelo por mucho tiempo. Y al final de cuentas, eso es capturar carbono. Y en este minuto, ¿cierto?, con el tema que tenemos de los aumentos de CO2, el cambio climático, etcétera, es una forma de sacar CO2 de la atmósfera y meterlo al suelo. Entonces ahí volvemos como a la pregunta inicial, ¿y por qué la ganadería o la agricultura regenerativa puede ser una de las formas de combatir el cambio climático? Justamente por eso. En la historia de la humanidad, en los últimos 200 o 500 años, hemos perdido entre 1/3 y la mitad de la materia orgánica que tenían los suelos antiguamente. Y por lo tanto, si llegáramos a poder recuperar toda esa materia orgánica que hemos perdido de los suelos, bajaríamos el nivel de CO2 de la atmósfera a menos de los 300 partes por millón o digamos, los puntos que son preindustriales. Entonces, el potencial está ahí, la capacidad está ahí. Hoy día sabemos cómo podemos hacerlo. Hoy día, ¿cierto?, tenemos información de que los potenciales son altos. No tenemos todavía como la difusión, no tenemos la masividad que necesitaríamos. Pero si empezamos a hacer esto, si empezamos a capturar carbono, podemos, digamos, disminuir el CO2 atmosférico y al mismo tiempo, y ahí está la parte de lo que podría ser muy, muy interesante a los productores también, es que podemos empezar a generar bonos de carbono. Eso te iba a preguntar, porque claro, eso tiene un valor, ¿no es verdad? Absolutamente. Y existen mercados de bonos de carbono, pero al menos yo lo tengo en la mente como algo como para las grandes corporaciones y mercados así que se transan de esa manera. ¿Se puede ver, se puede conceptualizar como algo para pequeños productores o para gente que tiene pequeños campos, o eso está lejos de la realidad? O sea, la imagen que tienes tú de que los bonos son para grandes corporaciones es así porque los protocolos que existen hoy día, digamos, asequibles para cualquier persona, son carísimos y son muy, muy complejos. Y por eso solo están al alcance, ¿cierto?, de grandes empresas, de grupos económicos grandes que pueden hacer las inversiones en los procesos de certificación, que pueden hacer las capturas para que paguen esos gastos en certificación, en mediciones, etc. Pero lo que es muy interesante es que hay mucho trabajo para adaptar esos protocolos a escalas pequeñas, ¿ya? Y Australia, por ejemplo, lleva la delantera. En Australia, en el 2018, ya implantó un sistema en un protocolo que permite trabajar
a una escala de agricultura, y de hecho ya han vendido bonos de carbono por capturas en suelos agrícolas, ¿ya? Entonces, eso cambia el escenario así, pero del cielo a la tierra, con los precios que se esperan al 2030, 2040 de los bonos de carbono, con las capacidades de captura que podemos estimar en muchos lugares o en muchos suelos, podría significar una línea base de vida para los agricultores, y sobre eso el negocio del que están viviendo hoy día. O sea, podría ser el sueldo base, y, y la agricultura o la ganadería podría ser el bono sobre De el ahí para sueldo arriba. base. Claro, claro. Entonces, es un escenario que si se desarrolla bien, si se desarrollan los protocolos y se difunden, podría cambiar la forma de existir del agricultor. O sea, el agricultor Claro, podría ser un agricultor de carbono que además tiene otro negocio encima del negocio de carbono, por ejemplo. O claro, claro. podrían ser dos negocios equivalentes, ¿te fijáis? Pero en el fondo tendríais dos negocios donde hoy día estáis haciendo uno y que muchas veces anda bien apretado. Oye, eso sería espectacular, ¿ah? Me da la impresión de que por ahí va tu sueño. ¿Cómo te imaginas tú el futuro de la agricultura en Chile? ¿Qué te gustaría lograr con este esfuerzo, con esta gestión que se está haciendo de renovar la agricultura en Chile? Sí, o sea, obviamente mi visión es esa. ¿Te fijas? Mi Mm, visión es cómo podemos hacer para masificar estos sistemas, cómo podemos hacer para que se desarrollen estos mercados complementarios. Hoy día lo que vemos con muchos de los agricultores que han implementado, por ejemplo, ganadería regenerativa, estamos terminando un trabajo estudiando 9 campos, es que todos ellos han aumentado su rentabilidad respecto al sistema convencional. Y eso con el negocio, digamos, que estaban haciendo normalmente, sin diferenciación, sin que estén vendiendo la carne como un premium, ¿te fijáis? Sino que están claro. vendiendo los animales igual como los vendían antes, Mm, pero como están trabajando bien el campo y como están en el fondo aprovechando la naturaleza, y ellos han disminuido muchos de los gastos que antes hacían, están ganando más plata, y todavía, ¿cierto? Ni siquiera estamos hablando de bonos de carbono. O sea, claro. yo lo veo en el fondo como un futuro donde la agricultura, la ganadería, en el fondo estaría generando mejores sustentos para las familias, estaría mejorando el medio ambiente, la agricultura, la ganadería estaría como siendo revalorizada por la sociedad, entendiendo mejor el rol que realmente cumplen. O Todo sea, beneficio. claro, Claro. Sí, yo sí. sueño, digamos, pero, Por pero, supuesto. pero el sueño se ve bonito y Bueno, estamos trabajando para llegar a eso. ese es el punto de partida y también la meta, ¿no? Ahí se tocan, Absolutamente. ahí se tocan Sí, bueno, aprovechamos entonces este espacio para hacer una llamada a la gente que pueda colaborar en esa línea, ¿no es cierto? Porque esto, tal como tú decías, es un esfuerzo que tiene que ser coordinado entre muchas partes, no basta con que, no sé, una universidad, un productor o alguien que está haciendo difusión estén interesados y motivados con esto. Me imagino que hay que involucrar a gente a ministerios, a asociaciones, a gremios, universidades, etcétera, para que algo así efectivamente pueda florecer, ¿no? absolutamente. Sí, pues tiene que ser un esfuerzo común. En el último tiempo, el Ministerio de Agricultura ha estado prestando bastante atención a estos Mm. temas, lo ha estado poniendo encima de la mesa, lo cual digamos, un paso ya súper, súper interesante. Pero obviamente que tenemos que seguir empujando, y mientras más gente consigamos para empujar el carro, mejor. Excelente, excelente. Bueno, Rafael, ha sido una conversación súper enriquecedora. Yo he aprendido un montón hoy día. Te quiero agradecer nuevamente por haber participado. No sé si te gustaría mencionar algo para terminar, algún mensaje quizás, como para que todos retengamos como clave. O sea, para mí en el fondo el futuro va por aquí. No podemos quedarnos solo en la sustentabilidad. La sustentabilidad, ¿cierto?, es mantener las cosas como están hoy día,
y en 20, 30 años más vamos a tener varios miles de millones más de personas. Entonces, necesitamos Toda la razón. mejorar las condiciones, necesitamos producir más, necesitamos producir mejor. No vamos a poder seguir con estos modelos, ¿cierto?, de full petróleo, full insumo. Tenemos que hacer un cambio, y si no hacemos ese cambio, desgraciadamente ese sueño se ve más bien como una pesadilla. Entonces, yo invitaría a todos, ¿cierto?, a informarse, a conocer, a capacitarse, a conversar. Los que estamos en este tema tenemos casi como una comunidad, compartimos mucho, nos colaboramos entre nosotros, así que invitar al que esté interesado a contactarnos, a escribirnos. Va mucho Eso. más allá, ¿cierto?, como de un tema académico. Es un tema que lo vemos como una necesidad del país y del planeta, finalmente. Perfecto, excelente. Te vuelvo a agradecer por tu tiempo, Rafael. Creo que ha sido muy provechoso poder conversar sobre estos temas, pero a la vez es como la punta del iceberg, ¿no es cierto? Como que uno se va asomando sobre algunos temas que podría estar conversando todo el día. Absolutamente. Entonces, bueno, en ese sentido, desde ya te dejo invitado para una próxima conversación, para ir profundizando sobre algunos temas de los que hemos conversado, y así, bueno, ir avanzando sobre este sueño de la agricultura renovada en Chile. Súper, muchas gracias, Cristian. Gracias por invitarme y darme este espacio. Gracias a ti, estamos en contacto. Chao, chao.